Mi nombre es Víctor Jesús Valencia Carmona. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica. Voy a exponer mi tema de trabajo de tesis llamado Algoritmos de consenso en redes de sensores inalámbricas. Bien, este es el plan de la presentación, el cual incluye antecedentes, planteamiento del problema, objetivo, método, desarrollo, resultados, conclusiones y sus referencias. Los algoritmos de consenso son procesos de toma de decisiones para un grupo, donde cada individuo dentro del grupo construye y apoya la decisión que funcione mejor para ellos. Es una forma de resolución donde los miembros deben apoyar la decisión mayoritaria, les guste o no. Las redes de sensores inalámbricos esencialmente son grupos de nodos con sensores pequeños y autónomos quienes colaboran con una tarea común, ya sea monitorear parámetros físicos o actuar sobre procesos. Los nodos están comunicados entre sí de forma inalámbrica, formando redes ad hoc sin infraestructura física preestablecida. En la rama de la ingeniería existe una gran cantidad de ejemplos de vehículos autónomos. Estos sistemas equipados con sensores, actuadores, procesadores y dispositivos de comunicación pueden ser vistos como agentes. Comparado con agentes realizando tareas en solitario, mayor eficiencia y capacidad operacional puede ser obtenida de un grupo de agentes trabajando en equipo. Por otra parte, se genera el problema de coordinar el comportamiento de cada uno de los miembros del grupo. Soluciones centralizadas en las que se asume que todos los miembros del grupo comparten su información con una central de comunicación o con cada uno de los demás miembros en una red completamente conectada resultan imposibles de realizar en sistemas de múltiples agentes. Esto sucede principalmente cuando se considera una cantidad elevada de agentes dentro del equipo, ya que la cantidad de información compartida en la red y la complejidad en el control de la misma pues podrían resultar computacionalmente imposible. Cuando un grupo de agentes alcanza un acuerdo en términos de una variable de interés, se dice que se logra un consenso. Para lograr un consenso en sistemas de múltiples agentes, pues dichos agentes deben compartir una variable de interés, así como reglas de interacción local que especifiquen el intercambio de información entre cada agente y sus vecinos en la red, llamados algoritmos o protocolos de consenso. Bien, el problema. Partiendo del hecho de que las redes de sensores inalámbricos tienen ciertas limitaciones, como energía, capacidad de procesamiento, almacenamiento, su tiempo de respuesta, el ancho de banda, tiempo de vida de la propia red, entre otros, los algoritmos de consenso permiten hacer más eficiente la red, así como optimizar dichos recursos. Entonces, se establece la pregunta: ¿cuáles son las aplicaciones de redes de sensores inalámbricos en las cuales se utilizan los algoritmos de consenso? El objetivo es investigar estas principales aplicaciones de redes de sensores inalámbricos donde se aplican estos algoritmos de consenso. Bien, aquí vemos el método que iniciamos con una investigación bibliográfica. Esta etapa es donde se realiza la investigación de artículos, de investigaciones o trabajos realizados anteriormente donde se pueda encontrar información útil para la investigación actual. Esto pues con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información útil posible. Después tenemos la definición del alcance de la investigación. Aquí se define qué tan extensa va a ser la investigación, estableciendo los parámetros de esta misma. Se denotan los límites del trabajo, como también pues se especifica claramente de lo que se hablará en el mismo. Definir las aplicaciones de algoritmos de consenso que se usan las redes de sensores inalámbricos. Pues bien, como su nombre lo dice, aquí vamos a definir cuáles son las aplicaciones de esta red de sensores inalámbricos en las que se usan los algoritmos de consenso. Bien, tenemos el análisis y discusión de resultados. Pues una vez concluida la parte teórica y conociendo las aplicaciones de las redes de sensores inalámbricas que se emplean estos algoritmos, pues se cuestiona o se analiza qué tan beneficioso, qué tan eficiente puede ser el uso de todos estos algoritmos. Y bien, ya pues la conclusión es para concluir en base a todos estos resultados y datos obtenidos. Bien, en el desarrollo, aquí como mi proyecto fue totalmente teórico, fue pura investigación, pues no hubo realmente implementación o diseño alguno. Entonces les voy a platicar un poco del desarrollo que se siguió para llevar a cabo esta investigación. Primero fue la formulación del problema. Entonces hay que determinar el problema para el proyecto, el cual era saber si pues, estos algoritmos de consenso realmente eran aptos para aplicarse en redes de sensores inalámbricos y si de cierta manera pues hacían más eficiente a la red. Después las necesidades. Se determinó qué necesidades tenía para la realización de este proyecto, qué ocupaba investigar, qué ocupaba saber, conocer. Y pues aquí están enlistados, que fue conocer qué son los algoritmos de consenso, conocer los tipos de algoritmos de consenso y dónde se emplean estos algoritmos de consenso.
A su vez, pues también conocer a fondo las redes de sensores inalámbricos, algunas de sus aplicaciones y los parámetros de esta misma. Después fue la determinación del diseño de la investigación. Aquí el tipo de investigación que se utilizó pues es la exploratoria, dado que realmente no había mucho material sobre el tema, no había mucho de qué agarrarse. Y bien, sigue la investigación bibliográfica, que esto ya lo expliqué en método, que pues realmente simplemente fue reunir toda la información posible en artículos, en tesis, en lo que se pudiera. Después la identificación del alcance del proyecto, de igual modo, es para establecer hasta dónde se va a llegar el proyecto. Aquí establecimos qué es lo que queríamos. Después la síntesis de información, bueno, pues ya una vez que se delimitó el alcance y lo que se deseaba conseguir, es como, ok, vamos a sintetizar la información que ocupamos, qué información no es basura y qué información es útil. Después el análisis de datos, se revisaron todos los datos y los resultados que se obtuvieron de la misma investigación y en base a ello poder dar una conclusión. Bien, aquí tenemos los resultados. Estos resultados vienen de una comparativa que se realizó entre un algoritmo de consenso distribuido contra un algoritmo llamado algoritmo de Versekas-Itzitsyklis, por sus siglas BTA. Bien, estos algoritmos se pusieron a prueba y para evaluar estos algoritmos se realizó pues una serie de experimentos utilizando el simulador de red NS31, que es un simulador de eventos discretos de código abierto, que se utiliza principalmente para la investigación y enseñanza. Bien, para cada experimento se genera un gráfico aleatoriamente en un mapa simulado, donde pues la distancia realmente depende de la densidad de nodos que hay. En este paso se utilizó la distribución uniforme para generar las posiciones de los nodos. Dos nodos están conectados y la distancia euclidiana entre ellos es menor que una distancia d. Se aplica un paso de postprocesamiento al gráfico generado para garantizar que el gráfico está completamente conectado. Este paso itera en todos los nodos y extrae los componentes conectados. Si el número de componentes conectados es mayor que 1, entonces se forma una conexión para conectar los componentes del gráfico entre ellos. En la configuración, las redes de sensores se modelan mediante gráficos aleatorios, cuyos bordes representan enlaces entre nodos. Se consideraron diferentes números de nodos n para la red de sensores, de 50, 100, 200, 400 y 600. Los gráficos aleatorios se generaron mediante una distribución uniforme en una cuadrícula plana con una densidad promedio de 100 nodos por kilómetro cuadrado. Y bien, aquí en estos primeros resultados, pues viene dado por la figura 2 y muestra los números de iteraciones globales y por nodo, número de mensajes intercambiados y consumo de energía. Todo esto de acuerdo con el número de nodos en la red. Pues bien, se puede observar que los números de iteraciones globales de los algoritmos BTA y los de consenso crecen linealmente en número de nodos. Sin embargo, el número de iteraciones por nodo se estabiliza después de 300 nodos. El número de mensajes intercambiados está claramente relacionado con el número de iteraciones y se observa que el algoritmo de consenso es menos detallado que BTA, pero consume menos energía. Pues la aparente debilidad del algoritmo BTA se debe a la política adoptada para equilibrar la carga local entre vecinos. Bien, las figuras 3 y 4 pues presentan una descripción más detallada de los resultados en redes de tamaño de 100 nodos y 600 nodos respectivamente cada uno de ellos, además de la evolución del número intercambiado de mensajes en el tiempo. Muestra la evolución de delta, es decir, la diferencia entre los valores más grandes y más pequeños en la red. Dado que los valores delta finales son muy similares para los algoritmos de BTA y de consenso, pues hay que tener en cuenta que la evolución de los valores mínimos y máximos se dan para variar ejecuciones del algoritmo de consenso. Sin embargo, se puede observar que el algoritmo BTA alcanza el valor final de delta más rápidamente que el de consenso, pero BTA no logra alcanzar una convergencia más rápida. De hecho, cuando se detectan situaciones de desequilibrio local, la asignación de una parte de la carga de una manera no adecuada entre los vecinos de los nodos aumentará los números de pasos de iteraciones antes de alcanzar esa distribución de carga equilibrada final. Y bien, como conclusión, pues en este trabajo se realizó un análisis de las características y aplicaciones de los algoritmos de consenso, donde se describieron los tipos de algoritmos que existen. También se describieron las redes de sensores inalámbricas y su estructura.
Los resultados obtenidos en esta comparativa, pues en este trabajo, muestran que es eficiente el uso de algoritmos de consenso en redes sensores inalámbricos. Y ya por último, pues se queda para trabajos futuros las simulaciones e implementación de estos algoritmos de consenso en redes de sensores inalámbricos. Bueno, aquí les dejo un poco solo les muestro las referencias. Y bien, por mi parte sería todo.